Ya te confirmo. Listo. Vale, pues buenos días para todos, buenas tardes ya para todos. Mi nombre es Catalina Borges y hoy voy a compartir con ustedes una invitación muy especial que me hicieron los consultores de la empresa Ingenieros de Marketing para hablar sobre la toma de decisiones en términos de eficiencia energética a partir de Big Data, este término que está tan de moda y que se está utilizando pues en los diferentes sectores, pero que realmente en el tema energético toma muchísima importancia porque a partir de estos datos es como se puede tomar decisiones, diferentes decisiones sobre renovación tecnológica, cambios de operación y demás. Entonces, pues empiezo presentándome. Mi nombre es Catalina Borges, soy arquitecta de profesión. Tengo una especialización en gerencia de proyectos y he tenido también una formación en términos de eficiencia energética y sostenibilidad. Hago parte de la empresa Denken. Nosotros hemos venido haciendo un desarrollo tecnológico para un sistema de gestión energética que se ha venido escalando pues en diferentes escenarios a nivel de edificaciones como de industria. De hecho, ahorita acabamos de terminar un proyecto con el clúster petroquímico plástico de Cartagena en el proyecto de la ruta de emisiones, que también hicimos un tema de monitorización para poder conocer pues cómo es el comportamiento de los equipos, los procesos, las plantas y así poderlo correlacionar con las emisiones de huella de carbono. Entonces, pues acá llegamos a una situación que es lo que está pasando hoy en día, es que pues definitivamente existe una mayor demanda energética en el mundo, o sea, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que es que la demanda energética, pues hay mayores, por el cambio climático también hay mayor dependencia de aires acondicionados, también el crecimiento de la población, también el uso de todos los servidores y todo lo que implica la tecnología, pues también tiene una alta demanda energética. Entonces, em, ¿eso qué requiere? Pues requiere algo muy importante que en términos de eficiencia energética es que es en cuanto al análisis de la demanda energética y el entorno. Y una necesidad que hoy más que nunca la debemos tener y debe ser consciente no como una opción, sino como algo más, una necesidad, y es entender cómo son los usos de la energía. Yo creo que todos en nuestras casas y pues yo sé que más en Cartagena, en la zona Caribe, eh, donde tenemos un mini split, pues antes no nos importaba y dejábamos el aire acondicionado prendido toda la noche porque pues pagábamos una factura que era razonable. Ahorita tengo entendido que casi se está acercando a un salario mínimo el costo de la energía para casas que tienen uno o dos aires acondicionados. Entonces ahí es cuando empieza a haber un tema de gestión y de conciencia en el que decimos, bueno, o no lo prendemos o lo optimizamos y lo ponemos por horas, porque pues no podemos pagar lo que se está, lo que se está cobrando. Entonces, si solo se tiene ese caso a nivel residencial o directo o personal, también pues hay muchos escenarios o cosas que están pasando. De hecho, hace poquito estuvimos en un proyecto en Barranquilla y nos decían que, por ejemplo, o sea, casi que el 50% de los restaurantes en Barranquilla están cerrando por los costos de energía, que normalmente cuando se hace una proyección digamos, del modelo de negocio de un restaurante, es el 7% de toda la totalidad de los servicios públicos, dícese gas, energía, internet, agua y todo, y que en estos momentos hay puntos, hay sitios en los que está rondando casi el 19%. Entonces se está perdiendo ese punto de equilibrio. Entonces ahí es donde nace la necesidad de analizar esa demanda energética, de entender el entorno, y pues también tomar una conciencia a nivel de sostenible y ambiental. Entonces, pues ahí entra el rol del Big Data, que puede ser o Big Data o análisis de datos, que lo que nos permite es empezar a tener ese tipo de información, entonces que nosotros podamos conocer
Por ejemplo, a qué porcentaje corresponde el aire acondicionado, a qué porcentaje corresponde la iluminación, si tenemos equipos, a qué porcentaje de la totalidad, más allá del residuo de energía que tenemos, pues podemos entender. Entonces, pues esto también permite también dar paso a todo lo denominado como son las energías renovables, que también tienen que tener un tema de Big Data, de análisis de datos para poder incorporarlo. ¿Qué pasa? Que muchos proyectos, o digamos que la moda es poner paneles solares, pero muchas veces la gente cree que poniendo el panel solar ya está ya, con la promesa de ahorro y ya solucionó el problema, pero al final siguen estando los mismos patrones de uso, los mismos patrones de consumo, el mismo aire acondicionado dañado, las mismas neveras de hace 20 años que todavía son frost. Entonces, eso digamos que desde el punto de vista residencial, a nivel industrial o en los diferentes negocios, pues también hay equipos que son muy viejos y todo, pero no tenemos paneles. Entonces, también permite como organizar y decir como, bueno, acometamos los proyectos de una forma organizada en el sentido de que arrancamos con un reconocimiento de cómo está la instalación, cómo está ese uso de la energía, porque pues hoy en día lo único que nosotros tenemos es el recibo de energía. Entonces ya cuando se empieza a desagregar esos consumos, pues ya se pueden empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, puede ser, bueno, cambio ese aire acondicionado, pongo unos sensores para automatizar y ya después de eso, cuando ya tengo mi demanda controlada, pues perfectamente también puedo determinar cuánto es la demanda de día o cuánto es la demanda de noche y conociendo la demanda de día, eh, ya sé cuál podría ser tentativamente la capacidad de un sistema fotovoltaico. Entonces, pues ya en ese caso, pues las decisiones ya van a estar mucho más informadas y no se va a caer en el error de lo que está pasando en muchos casos, que es que se están haciendo instalaciones sobredimensionadas, porque pues hay muchas empresas prestadoras de servicios de instalación, de suministro de instalación de paneles que simplemente pues solicitan el recibo de energía y con ese recibo de energía proyectan por el 90% y listo, ya, chao, me fui. Pero al final no se está haciendo esa revisión y esa contextualización de cómo está el uso de la energía, cómo se puede mejorar siendo eficientes y es lo que realmente es la eficiencia energética para ya después dar paso a energías no convencionales. O sea, al final es poder cubrir esa demanda energética de forma sostenible. Y pues para esto la monitorización es una herramienta súper valiosa. Entonces, pues yo sé que aquí esta charla está dirigida principalmente al clúster de mantenimiento de la Cámara de Comercio. Entonces, quería hacerles como una cronología de cuál ha sido como la evolución de los tipos de mantenimiento y los tipos de control de operaciones que se han tenido y que han venido evolucionando, partiendo de que o sea, como que la tendencia en los años 70 era el mantenimiento correctivo. eh, esta línea base está a partir de datos de países como España, Estados Unidos. Que Yo sé que aquí en Colombia todavía seguimos todavía con el tema del mantenimiento correctivo, de que se daña un equipo, entonces lo cambiamos. Así tengamos un equipo parado 15, 20 días, pues no se le da su mantenimiento preventivo o no se tienen bases de datos para hacerle seguimiento, sino que hasta que el equipo falle. Pero entonces, bueno, viene acá toda una evolución desde el mantenimiento correctivo, después ya en los 90 tenemos un mantenimiento ya más preventivo y entra en los años 90 entra el concepto de la optimización de consumo de energía. Es así donde empiezan a haber tecnologías como puede ser inverter, que es la que conocemos de los aires acondicionados, o también las neveras de bajo consumo energético. Empieza a haber también como el concepto de dejar un equipo en stand-by. Y adicionalmente, pues ya en los años 2000 con el nuevo siglo, empieza la incorporación de las energías no convencionales. Todo esto para allá en el año 2010 eh, y ya a partir del 2015 viene dos conceptos muy importantes, que es el mantenimiento integral
asociado a la eficiencia energética. Entonces, ya no, esto quiere decir que ya los mantenimientos ya no se limitan solo a la, simplemente cambiar un repuesto, sino como, bueno, tenemos datos, a partir de los datos vamos a saber cuánto tiempo nos dura, cuántas horas de operación, o si el equipo está sobrecargándose, o si el equipo tiene algo que le hace que se afecte el consumo de energía, pues ya toda esa, tengo ya toda esa información que me permite conocer pues, realmente qué es lo que está pasando. Inclusive hay sitios, inclusive hay sitios donde por todo este tema de de los altos costos de energía, hay sitios en los que en plantas de producción se está midiendo y se está determinando las unidades mínimas de producción para poder encender un equipo, porque pues también como ha habido tanta fluctuación en las dinámicas económicas, em, no es rentable, por ejemplo, encender una máquina para hacer 100 unidades de producción cuando el consumo óptimo, digamos que la relación costo-beneficio está para 1.000 unidades de producción. Entonces ya hay muchas empresas que teniendo la información y a la mano, la digitalización o esa monitorización, pueden tener pues lo que se denominan pues los famosos indicadores, que en este caso es el indicador energético. Entonces, esto ya da paso, pues como todo un ecosistema que es la eficiencia energética y pues las diferentes estrategias para lograr esta eficiencia energética, tanto en edificaciones como en industria. Entonces, pues ahí aparecen diferentes estrategias, como es por ejemplo, la norma ISO 50001, que esta norma está asociada a la gestión energética, la ISO 50002, que es la de auditorías energéticas, aparece la certificación energética de los edificios, en los famosos sellos verdes, la cogeneración, la monitorización energética, que es como el eje central de lo que vamos a hablar. Entonces ya empieza a ver como todas estas alternativas que las empresas o las edificaciones tienen como opción para empezar a implementar este tipo de proyectos. Y bueno, ya en la parte derecha viene todos los beneficios que esto conlleva, que pues están desde el punto de vista social, ambiental, con todo este tema de las emisiones de carbono, que pues esto eh, debe tener pues principal atención, y era parte del proyecto que estábamos desarrollando con el clúster petroquímico plástico, y es cómo se hace esta monitorización o este seguimiento a través de analítica de datos de la huella de carbono. Hacemos el ejercicio con algunos equipos eléctricos, con algunos datos de consumo energético de los equipos para poder calcular el, el consumo real y así poderlo traducir en emisiones de carbono. Entonces, pues esto es un tema que tiene que tener mucha atención porque a partir del próximo año, si pasa la reforma tributaria, el impuesto al carbono se va a triplicar a la huella de carbono. Entonces también, más aún, pues esto ya nos permite tener como muchas herramientas que permitan hacer seguimiento y trazabilidad para poder mitigar también estos riesgos a nivel legal y ambiental. Entonces, aquí arrancamos con un concepto muy importante, que es los diagnósticos energéticos. Entonces, volvemos al tema de la anécdota de qué está pasando con las energías renovables, los paneles fotovoltaicos, y es que se están tomando muchas decisiones sin tener una línea base, ¿sí? ¿Cuál es ese punto de partida para poder arrancar y decir como, bueno, tengo esos equipos de refrigeración y estos equipos de refrigeración del 100% de mi consumo energético representan el 22%? Entonces, 22% y multiplico por el número de kilovatios que esto representa, por el costo de energía, y tengo estos equipos hace, no sé, 20 años, pues ya yo ya sé que corresponde al 22% de esos equipos, porque yo he hecho esa línea base, ese levantamiento de la información preliminar, y así yo puedo entonces justificar y decir como, bueno,
puedo ponerle un sistema de control, puedo cambiar los aires, porque entonces si estoy pagando, ahora se los voy a enseñar en un ejemplo con una empresa que estuvimos trabajando que tenían un proceso y ese proceso, ellos no tenían ni idea, pero estaba representando como el 40% del consumo y en facturación no es ni el 10%. Entonces ya empiezan a evaluar, oiga, o eliminamos el proceso o le damos paso a una renovación tecnológica, pero entonces para eso se necesita esa línea base. Entonces, esta línea base que permite, o este diagnóstico energético preliminar que permite, es poder tener todas o conocer las tendencias de ocupación y de consumo, es entender el uso de la energía. ¿Por qué? Porque eh, vuelvo al tema. De pronto antes, nosotros al ser un país con autosuficiencia energética, pues nosotros, es como el agua también, ¿no? Nunca nos hemos preocupado, es un recurso súper valioso, pero acá en Colombia la gente se baña una, dos, tres veces al día. O sea, como que nunca ha habido esa conciencia sobre el uso de la energía, pero ahora con toda la crisis climática, económica y todo, pues algo que hace parte de la revolución cultural de conocer y entender cómo son los usos de energía para así gestionarlos en las diferentes escalas, o sea, desde la forma personal, en el sitio donde trabajamos, con nuestros negocios, con todo. eh, y esa es la otra cosa, que no va solo dirigido a algunos, que mucha gente dice eso como, no, pues es que eso solo aplica para grandes industrias, sí, pero también cómo lo gestiona en su casa o cómo lo gestiona en su tienda de barrio, porque su tienda de barrio también tiene un congelador y tiene de pronto un refrigerador, en fin. O sea, es algo que en estos momentos nos abarca a todos y hace parte como de esa transformación cultural enfocada también con el medio ambiente. La otra cosa es, pues lo que les decía anteriormente, la planificación de las medidas de mejora. Vuelvo al tema. Sí, súper de moda los paneles. No es que esté en contra de los paneles, pero oiga, instale sus paneles después de entender cómo está toda esa dinámica de, de consumo y de comportamiento energético en su edificio y después sí, del el paso hacia los paneles, porque pues además los paneles están teniendo una ventaja grandísima en términos tributarios eh, y además pues es preferiblemente tomar una medida ahorita que y poder minimizar el riesgo de lo que implica los altos costos de energía y así poder pues tomar acciones. Entonces, es evitar también sobredimensionamiento de equipos. ¿Qué pasa también? Digamos que culturalmente nosotros estamos acostumbrados muchas veces a omitir muchos procesos de ingeniería. Entonces yo voy a poner este aire acondicionado porque mi vecino lo puso, pero puede ser que el vecino puso, está grandísimo para su espacio, pero aún así pues usted lo compra, pero no se hace, digamos que como ese estudio y esa revisión de que realmente corresponda a la necesidad que se tiene y así poder evitar sobredimensionamiento de las instalaciones. Y adicionalmente, pues también poder proponer estrategias pasivas, constructivas, porque pues muchas veces no solo es que nosotros pongamos un super aire acondicionado si tenemos una fachada en vidrio, que pues también cuánto tiempo usted se va a demorar em, enfriando ese edificio, pues la demanda energética es altísima. Entonces también hace parte de todo lo que se está entendiendo como uno solo, es que pues dentro del concepto de eficiencia energética es la forma como se utilizan los equipos, qué tipo de equipos tengo, cómo está mi edificio construido, y es lo que está pasando ahorita o bueno, ya lleva como unos casi 10 años en Europa, principalmente en España, que la gente resolvió, porque en su momento fue el boom grandísimo de renovables, que tanto así que les tocó después ponerle impuesto al sol porque ya tenían casi que muchísimo más de la capacidad de la demanda del país, ya la cubrían, entonces también las empresas de energía se quedaron sin tener cómo operar, tener ingresos y cómo operar. Entonces, lo que se está haciendo en los últimos años es hacer una rehabilitación de los edificios que consiste en instalar paneles de aislamiento, tanto a nivel de fachada, cambio de ventanas, en cubiertas, y así poder
garantizar un mejor confort térmico y minimizar el uso de equipos mecánicos como es pues, los aires acondicionados. Entonces, para resumir, lo que hemos venido hablando hasta el momento es esta optimización de alternativas a nivel de eficiencia energética empiezan desde la reducción del consumo. Ha pasado mucho de que cuando uno empieza a medir, puede ser en diferentes escalas. Puede ser en la escala de, puedo medir por áreas o puedo medir por procesos o bueno, de pronto estoy en la capacidad de medir por equipos. Pero una vez ya uno empieza a medir, las probabilidades de que se encuentren oportunidades de mejora, de que, oiga, es que este equipo se quedó encendido, pero es que quién lo sabe si eso no se está midiendo, o sea, ni idea. Entonces, las probabilidades de encontrar oportunidades de mejora simplemente con una recomendación que no cuesta nada son altísimas. Entonces, está pues el tema de reducción de consumo, mejorar el desempeño de la envolvente, que era lo que hablaba ahorita. O sea, si tenemos un super edificio o una casa con todas las ventanas gigantes en vidrio, pues también tengo que ser consciente de que la demanda energética que esto va a requerir es altísima. O entonces ya empiezo a establecer otro tipo de estrategias como puede ser, por ejemplo, aleros o persianas que me disminuyan, digamos que la incidencia solar en los edificios y así poder también disminuir la demanda energética de aires acondicionados. El diseño apropiado de sistemas, pues definitivamente ya una vez yo ya tengo minimizado tanto los patrones de consumo, los hábitos, controlado. Después también tengo mejorada o bueno, controlada o ya tengo unas estrategias de envolvente. Ya de acuerdo a esas condiciones, pues yo diseño los sistemas. Entonces ya puede ser de que yo no voy a necesitar un aire acondicionado de 50 toneladas, sino que de pronto voy a necesitar un aire acondicionado de 5 toneladas, perdón, de 45 toneladas. Entonces, ¿cuánto cuestan 5 toneladas? Y también teniendo yo un equipo súper altamente dimensionado que me cuesta más comprarlo y mantenerlo, ¿no? Y ya por último, y no más importante, la generación in situ de la energía. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Entonces, bueno, entramos ya en materia de lo que significa la digitalización. Y bueno, esto es pues definitivamente la columna vertebral, porque pues con estos datos yo empiezo a tomar esas decisiones. Y esa columna vertebral es un paso para poder llegar a un sistema limpio y ecológico, perdón. Entonces volvemos al tema de la caracterización, prediagnóstico, esa línea base que es tan importante, el monitoreo de variables relevantes, porque pues no solo entra como variable el consumo energético, sino que entra otro tipo de variables como es la humedad, la temperatura, la apertura de puertas. Por ejemplo, en cuartos fríos es súper importante tener ese control porque de una u otra forma inciden en el consumo energético. Mm, la línea base en la que también pues se integren otras variables a nivel de producción, de ocupación, poder determinar cuáles son los consumos por circuito, porque pues hay una certeza hoy y es, a mí me llega todos los meses el recibo de energía, ¿no? Pero, pero ese consumo de energía yo no tengo ni idea si es que el aire acondicionado, mi hijo lo dejó todo el fin de semana prendido, o si en la empresa dejaron unos equipos prendidos, o hay un equipo que está, un motor que está fallando y entonces se está sobreesforzando. Entonces ya cuando yo tengo esa información de cómo están los consumos por equipos, pues yo ya puedo empezar a determinar acciones, o bueno, por lo menos conocer y entender qué es lo que está pasando. Em, Hay otro tema muy importante que es la posibilidad del timestamp, que es poder conocer pues cuáles son las tendencias, cuáles son los consumos. Entonces yo puedo sacar promedios y decir, como no, pues en promedio este equipo está consumiendo 500 kilovatios hora y si hay alguna desviación, pues eso ya me puede indicar que hay fallas en la operación o que puede haber fallas en el mismo equipo que de pronto requiera un mantenimiento o que requiera
algún reemplazo de partes. Entonces, pues ahí entra otro concepto muy importante, que es evitar los consumos que no estén asociados con la productividad. Entonces les voy a contar algo que estuvimos revisando en un proyecto que hicimos en Río Hacha. Entonces, pues nosotros tratando de convencerlo de hacer este diagnóstico preliminar, auditoría. Entonces él me decía, no, pues muy caro, yo no quiero hacerlo, no veo que sea la necesidad. Pues yo le hice una pregunta y yo le dije, oiga, ¿usted sabe cuánto cuesta? Es una empresa que comercializan cárnicos, pollo principalmente. O sea, un negocio asociado 100% al frío, o sea, depende de su negocio del frío. Entonces, él me dijo, nada, yo lo que hago es paso ese costo dentro de los costos administrativos y ya. Eso sí, se me ha triplicado el precio, pero digamos que yo lo paso en los gastos administrativos y ya sobre los gastos administrativos calculo el precio. Entonces yo le dije como que si a él le interesaba saber cuánto era la incidencia, por ejemplo, por kilo de producto comercializado. Pues hicimos toda la trazabilidad y más o menos en refrigeración era como el 25% en el costo final y en congelación como el 35%, o sea, un costo altísimo. Entonces ya esta variable energética, como les decía, o sea, es que esto ya no es opcional. O sea, esto ya es un indicador más, así como en su momento teníamos indicadores de calidad, indicadores de seguridad de salud en el trabajo. Ya en estos momentos el indicador de productividad energética debe ir sí o sí. Tanto así que también estuvimos hace poco con una empresa y el gerente de energía me decía, oiga, mire, yo necesito saber cuánto me cuesta hacer esta botella de agua y esta botella de gaseosa. O sea, yo necesito saber cuál es el costo. Y así ellos pueden también como apalancar o justificar este tipo de proyectos a nivel directivo, porque pues muchas veces, eh, como no se tiene la información de datos precisos, no es posible sustentar ante un gerente, pues decirle, o sea, uno le puede decir a un gerente como, oiga, este equipo está molestando, este equipo de aire acondicionado. Y el gerente le responde como, pues si está funcionando, hay otras prioridades. Pero si yo voy como administrador o gestor de ese activo y yo digo como, mire, este equipo está molestando, este equipo el mes pasado estaba consumiendo 1000 y ahorita me está consumiendo 1200 y hay en el mercado una tecnología que me consume 700, 600, pues ya el gerente me para bolas, ¿no? O sea, ya se justifica y hace parte de lo que hace esta, digamos que el concepto que se quiere dar en esta charla y es esa productividad energética y esa toma de decisiones pues a partir de los datos. Por eso es tan importante. Entonces, pues ahí también en concordancia pues con la norma ISO 50001, que es la que establece la metodología para seguir todo lo de eficiencia energética. Entonces aparecen pues conceptos como es la verificación de los usos de energía, lo famoso del Pareto, en el que tenemos 80-20, ¿no? Entonces también como para ir organizando las acciones que se deben tomar o el camino que se debe seguir, pues ya inicialmente nos referimos al 80% de los usos significativos de energía y más adelante pues le paramos bolas al 20%, porque pues los que más demandan son los que requieren acciones inmediatas. Eh, y ya con eso empieza también a construirse indicadores, como les decía anteriormente, por ejemplo, un indicador es kilo comercializado, perdón, kilovatios por kilo, kilovatios por metro, kilovatios por personas, ¿sí? Nosotros estamos haciendo, y bueno, de hecho ahorita estamos en un proyecto de Ministerio de Cultura haciendo las auditorías energéticas. Entonces se empieza a determinar cuáles los indicadores por metro cuadrado, por ocupación, por horas de ocupación. Entonces ya con eso pues me permite tener esa línea base, o sea, saber cuál es el diagnóstico, ese punto de partida, y a partir de ese punto de partida establecer acciones y decir, eh, nuestra meta va a ser de reducción de tanto por ciento en tantos años. Y es lo que está pasando en el sector público. Parte de las auditorías en las que estamos trabajando están requiriendo
a 2027, que los edificios públicos demuestren estrategias de disminución de consumo energético en un 15%. Entonces, más o menos es una meta como de 5% anual a partir de este año. Sí, del próximo año, perdón. Entonces, también se empieza a tener esa trazabilidad de indicadores. Como les decía anteriormente, pues también todos estos datos de consumo se traducen a emisiones de huella de carbono. Eh, También saber pues cómo está el arranque de los equipos. Ahí em, puede haber, por ejemplo, variadores de velocidad, o puede haber como la forma en la que se automatiza ese encendido de equipos y así poder pues minimizar el impacto del consumo energético y también el posible desgaste de equipos. Y bueno, ya las opciones de medición y submedición en los diferentes equipos. Entonces, en conclusión, hablamos de un análisis de datos de eficiencia energética basado en datos. ¿Esto qué nos permite? Minimizar el consumo. O sea, cuando yo tengo los datos, yo empiezo a gestionar y digo, estas luces están quedando apagadas o encendidas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde cuando hay luz natural. Entonces, ya teniendo los datos, yo empiezo a gestionarlo o lo automatizo o hago campañas en las que digo como, bueno, acá vamos a hacer una campaña de ahorro energético, pero pues necesito tener los datos para hacerle seguimiento y gestionarlo, ¿no? Y bueno, minimizamos los consumos y consecuentemente bajamos el costo de la energía, maximizamos la sostenibilidad y crecimiento económico, porque pues vuelvo al tema del proyecto en Río Hacha, en el que pues, del 35% del costo se estaba yendo a consumo energético. Entonces, si yo empiezo a gestionarlo, hay dos caminos, ¿no? Uno puede ser mayor utilidad y eso me implica también una ventaja competitiva frente a las empresas que no lo están gestionando. Pero al final, pues ellos también pueden tener el mismo consumo, también lo trasladan al cliente final y pues no lo gestionan. Entonces, cuando se maximiza la sostenibilidad, crecimiento económico, al tener indicadores, datos, pues también se puede tener pues una mayor rentabilidad del negocio, lo que hace pues sostenible el negocio que muchas veces nosotros creemos que sostenible solo es la parte ambiental, sino sostenible es que pues perdure en el tiempo, ¿no? Y que cumpla con tres cosas: sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad a nivel social. Em, También se puede minimizar los riesgos por la suspensión de producto. Vuelvo al tema, ya el mantenimiento correctivo está pasadísimo de moda, está pasadísimo de moda. Eh, entonces, si yo ya empiezo a ver un sistema de gestión de alertas en el que me permita conocer cómo está operando mi equipo y poder tomar acciones 8 días, 15 días antes de que el equipo deje de funcionar, pues es una ventaja grandísima, porque es que en el momento en el que deja de funcionar, significa que la operación se tiene que suspender. ¿Y cuánto nos cuesta suspender la operación? Muchísimo. Incumplimiento con clientes, tener nómina pues sin hacer nada, o sea, es un tema muy complicado. Y ese sí es un indicador, 0 horas de la planta suspendida por temas energéticos, por eso hay que gestionarlo. Y bueno, al final todo esto también se relaciona con números y es que estas inversiones, pues realmente la monitorización es muy económica versus pues, los beneficios que se puede tener presentando así una inversión menor a 6 meses de estos, de esta inversión. Perdón, un retorno a menos de 6 meses de esta inversión. Entonces, ya damos paso a la monitorización, que adicionalmente parte de, o bueno, complementando lo que estábamos hablando de la productividad energética, pues todas estas mediciones no deben quedarse aisladas de que, bueno, sí, tengo unos medidores que me están midiendo energía, pero ni idea. O sea, no se relaciona ni con la producción, ni cuántas unidades estoy produciendo, ni cuántas eh, horas está parado, ni qué operador lo está trabajando. Entonces, es muy importante que eso se conciba así. O sea, estos datos no solo le pertenecen al departamento de software o al departamento tecnológico, sino que estos datos pues deben ser
de uso y propiedad de todos. O tampoco estos datos se deben quedar solo en la persona que lleva todo lo ambiental en la empresa, que muchas veces, pues puede que sí, puede que no, pero muchas veces ella simplemente hace los informes ambientales, los informes de sostenibilidad, pero no se asocia a, a todo el proceso. Entonces, sí debe haber una integración de esa información que incluya, pues acá hay un esquema que nos muestra diferentes tipos de sensores, hay sensores de medición de calidad de energía, de humedad, temperatura, apertura de puertas y adicionalmente, pues también se puede integrar con otras bases de datos para el caso de las empresas que tienen, por ejemplo, sistemas de generación energética o sistemas de control. Entonces, digamos que parte de la invitación es que toda esta información se pueda centralizar em, y se pueda gestionar para que se correlacione, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos identificados tres momentos. Uno es el diagnóstico. Entonces, se instalan los sensores, independientemente cómo se defina, si es por un proceso, si es por un equipo, cómo se quiera manejar, toda esta información pues empieza a mostrarnos. Les voy a enseñar pues algo muy interesante que es como yo ya em, de mi recibo que cómo podemos saber del 100% del recibo de energía, cómo está distribuido. Mm, entonces, ya, pues esa es una de las ventajas que tiene ese diagnóstico energético en el que ya también puedo corroborar con los horarios de operación. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mi horario de operación es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero las luces quedan encendidas hasta las 3 de la mañana y el aire acondicionado hasta las 10 de la noche. Entonces, ya con ese diagnóstico se empieza a entender la operación del edificio también. Es posible pues también conocer otras variables a nivel de calidad de energía, consumo detallado. Nosotros sabemos que la energía viene por fases, entonces también hay muchos casos en el que las fases, el desbalance de fases puede tener consigo un mayor consumo energético. Los estudios dicen que hay un potencial ahorro hasta del 3% si se tiene un correcto balanceo de fases. También es posible pues conocer toda la calidad de energía, todo lo que está relacionado con la energía reactiva, que pues muchas veces la gente tiene bancos de condensadores o tiene unas estrategias o finalmente paga la energía reactiva, pero pues no tiene ni idea de dónde está saliendo esa energía reactiva. Puede que sea algún compresor, si no tiene compresor, pero al final pues no se tiene como esa trazabilidad y esa gestión que permite conocer pues cómo está funcionando, ¿no? Llega otra metodología o que es también el uso potencial de estos datos. Eso es un protocolo internacional de medición del desempeño, del comportamiento y la verificación de el ahorro energético. Entonces, volvemos al tema. Hacemos una línea base, que es la línea azul que ustedes ven. Después hay una instalación, un periodo de instalación. Este periodo de instalación es cuando se instalan los sensores, se ponen los controles, se hace una campaña de ahorro energético y después de eso se hace una proyección de ese consumo con la línea base y se mide cuál es el ahorro real. Entonces, ¿qué pasa? En muchos sitios, por ejemplo, la gente dice, y nos pasó hace poquito en un proyecto en el que eh, se hicieron muchas estrategias, se cambiaron aires, se cambiaron, se hizo aislamiento a nivel de fachadas, a nivel de cubierta, algo tan sencillo como los sensores de iluminación para baños y pasillos. Bueno, se hicieron muchas estrategias, pero adicionalmente se hizo una ampliación. Entonces fue ampliación en horario y una ampliación también física de, eso era una IPS. Entonces me llaman y me dicen, no, pues es que estamos consumiendo, usted nos había dicho que esto iba a ser el 40% de ahorro y estamos consumiendo, o sea, el ahorro solo es como del 5 o del 10%. Entonces ya teniendo uno esa información, pues ya
uno le dice al cliente como, pues mire, es que su capacidad de aires acondicionados aumentó en un 40%. Sus horas de operación eran 10 y ahorita está teniendo de horas de operación 20 horas. Entonces, teniendo toda esa línea base, pues ya uno puede determinar y saber si realmente está teniendo ahorros y de dónde vienen, o si se está, digamos que teniendo como modificaciones en la producción o en la operación, pues ya uno empezar a entender. Entonces ya sacamos indicadores de cuánto es por persona, cuánto es por aires acondicionados, en fin. Y así, a través de esta metodología, de este protocolo, se puede medir cuál es el ahorro real, cuál es el ahorro real y el ajuste de esa línea base. Mm, ese es otro ejemplo en el que viene la medición inicial. En edificios, nosotros recomendamos pues por lo menos una semana como para poder conocer cómo es esos patrones de consumo eh, de lunes a viernes, los fines de semana, si de pronto hay un festivo. eh, y entre una semana y 4 semanas está bien. A nivel de operaciones y producción, sí mm, recomendamos que se tenga una, se tenga por lo menos un mes, 2 meses, y más si los datos o la producción está cambiando mucho. Hay industrias que tienen 24 horas la operación, pero hay muchas industrias que esa semana tienen 15 horas, la otra semana 10 horas, la otra semana 8 horas. Entonces ya se empieza a saber cómo, cuál es el comportamiento también en función de la producción. Está también pues lo mismo, ¿no? El periodo de instalación, el retrofit de esas mejoras y la medición real del ahorro energético. Ya el segundo momento que viene es el de la supervisión energética. Entonces acá pues les traigo dos ejemplos. En la parte izquierda em, está los datos de la línea roja, el consumo de energía, y la línea azul está relacionada con el consumo de gas. Esto era una bomba. Entonces aquí se empieza a ver cuáles son como esas posibles pérdidas energéticas de que, por ejemplo, el gas, hay un equipo que el motor eléctrico está funcionando, pero el gas está teniendo mayores consumos o menores consumos, como por ejemplo en este lado. Entonces, por ejemplo, acá también el equipo aparece encendido, pero en gas no está funcionando. Entonces, teniendo uno esta información, pues ya con el personal de mantenimiento, operaciones, el operario lo evalúa y se ajusta para poder encontrar realmente dónde están esas oportunidades de mejora. Aquí en la parte derecha, esto fue una monitorización de una planta de textiles. Mm, Estas plantas requerían unas horas de calentamiento, de precalentamiento de equipos. Entonces, en la línea roja se consumo de energía, la línea azul la operación del equipo. Entonces, como tal, acá se empieza a ver pues que, por ejemplo, el equipo está teniendo mayores consumos no asociados con el reporte de las horas de operación del equipo. Entonces ya ahí empieza a ver como un proceso de investigación de saber qué es lo que está pasando y poder ajustarlo. Entonces, si se dan cuenta, o sea, no es como simplemente pongo paneles o tengo el consumo energético, no, cojo el consumo energético, cojo la base de datos de producción y empiezo a correlacionarla para saber y encontrar pues cuáles son las oportunidades de mejora. Este es otro caso, o bueno, otro módulo que es el de predicción. Entonces, el primero, tengo un diagnóstico. El segundo, correlaciono las diferentes variables para encontrar oportunidades de mejora. Y la predicción como tal, ya es teniendo toda esta información, estos datos, yo puedo empezar a través de modelos de inteligencia artificial, puedo empezar a predecir em, los consumos en el tiempo o predecir las emisiones o en fin, esto no tiene, digamos que un límite, un fin de lo que se pueda hacer, sino que realmente está muy abierto a poder predecir diferentes variables de consumo. Entonces, ese es como el tipo de información que se puede tener. Entonces, ya del 100% de la energía que me facturan, yo ya puedo conocer a qué porcentaje es de día, a qué porcentaje es de noche, a cuántas toneladas de CO2 estoy
teniendo, realmente los datos dan la opción de saberlo diario, semanal, mensual. O sea, uno le puede, teniendo la base de datos, puede darle el manejo que quiera. También conocer pues la calidad de energía, la demanda general, a qué hora tuve, por ejemplo, acá podemos ver los picos de consumo, a qué hora tuve el máximo consumo, en este caso lo tuve a las 9 de la mañana. Entonces ahí yo empiezo a revisar si a las 9 de la mañana fue que tuve, que el equipo se encendió, o que el equipo se suspendió, o que el equipo, o que se saltó un taco, en fin, ya se empieza a saber teniendo la información y teniendo los datos para tomar las decisiones. Mm, ya entonces, pues como les decía anteriormente, los usos significativos de energía, conocer cuál es el consumo real para cada uno de esos, las emisiones de cada uno de los equipos y bueno, ya como tal también algo de la normativa en cuanto a factor de potencia, energía activa, reactiva, curvas de demanda y demás. Em, Acá pues fue un ejercicio que hicimos en el que estábamos validando el recibo de energía con una medición detallada, porque pues había una hipótesis y era que pues de pronto estaban facturando más energía de la que se requería. Entonces, ahí en ese caso se hizo esa validación. Entonces, pues vuelvo al tema, puede ser esa monitorización pues en la escala que se quiera. En este caso, pues se hizo también en función a pues a la instalación, a la infraestructura. Y la otra cosa es que en este caso también, pues, había la intención de comprar paneles solares, pero había una limitación sobre el área donde se iba a instalar. Entonces, ya no es como lo típico que hace todo el mundo, 90%, si con eso se proyecta, sino que ya la demanda real de esas instalaciones era el 55%. Y adicionalmente había unas oportunidades de ahorro como del 15%. Entonces, ya no necesitaban instalar un sistema, mejor dicho, grandísimo, sino ya un sistema más pequeño que correspondiera a las necesidades o a la operación real del edificio. Entonces, pues ahí también como que se centra el negocio sobre su objeto social, porque pues a uno le dicen, no, pues usted puede vender la energía. Sí, pero pues es que mi negocio no es vender energía, mi negocio es otro, ¿no? Entonces, ahí en ese caso empezamos a analizar cómo está ese comportamiento del uso de la energía en las instalaciones. Ya se empieza a tener también pues la posibilidad de comparar la consolidación de los consumos semanales y bueno, al final del ejercicio se pudo evidenciar que la diferencia realmente era del 2% nomás entre lo facturado y lo consumido. Entonces ya no era de que de pronto les estaban hurtando la energía o que la empresa de energía les quería cobrar más, sino que ya su problema de altos costos de energía radicaba en fallas internas de la operación, porque pues estaban teniendo un aumento grandísimo en el consumo y ellos no entendían, pues no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces aquí es donde llegamos el caso que les explicaba anteriormente y es que estaba esta planta de hielo consumiendo el 38,15%, o sea, casi 40 millones de pesos mensuales de consumo de energía y ellos facturaban algo así como 10 5. Entonces, ya, pues claro, cuando ve esta información, un gerente empieza a decir, a sacar cuentas, a tomar decisiones y decir, o se elimina el proceso, o se cambia el equipo, o hacemos algo, pero yo no voy a seguir trabajando en pérdida con ese proceso. Entonces, para eso se está ese tipo de información. Entonces ya con eso, entonces yo digo, bueno, si estoy pagando 40 millones de pesos, debería estar facturando, no sé, mínimo 80, 100 millones para que sea rentable ese proceso. Entonces hace parte también de lo que implica el uso potencial de los datos. Bueno, todo lo de calidad de energía, el consumo detallado de energía y también da la posibilidad de ver los datos por separado. Entonces yo ya sé, por ejemplo, cómo está la planta de hielo, unos cuartos fríos, los diferentes motores, y a partir de eso, pues ya analizarlo y ajustar las operaciones o también empezar a ver las oportunidades de mantenimiento.
Entonces también es posible, pues teniendo ya los datos, empieza a, a tener esa posibilidad de comparar datos. Entonces, claro, muchas veces, y pues nos está pasando ahorita en la auditoría que estamos haciendo, que pues hay una persona que simplemente está para encender y apagar luces. Entonces, digamos que de pronto ese recurso se podría optimizar mejor. Y no es que la inteligencia artificial le vaya a quitar trabajo a las personas, sino que el rol de las personas ya va a ser diferente. Entonces ya esa persona que está prendiendo y apagando las luces o esa persona que está tomando, va y mide eh, en un momentico por la mañana con un medidor y todo, pues ya esa persona ya no va a estar gastando su tiempo capturando datos, sino ya va a estar gastando su tiempo haciendo un análisis de datos que le permita mejorar la operación. Entonces, eso también hace parte como de esa transformación de la gestión del talento humano. Bueno, acá más consumos detallados. Este es otro caso de éxito que pues me gustaría compartir con ustedes y es, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Es la línea verde y moradita, eran los aires acondicionados y esto era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y esto es la sala de hemodiálisis que les contábamos. Las máquinas funcionaban lunes y jueves solo hasta el mediodía. Martes, perdón, lunes, miércoles y jueves solo hasta el mediodía. Martes y viernes doble turno. Pero si se dan cuenta, acá los aires acondicionados em, estaban encendidos todo el tiempo, así no estuvieran asociados a la productividad del negocio, que en el caso en este caso, su productividad o la productividad de su negocio era las máquinas de hemodiálisis, ¿no? Entonces, ya se empieza a saber a qué corresponden los aires acondicionados, se empiezan a ajustar estos consumos. Cuando le dimos la información a los gerentes, pues ellos estaban confiados porque tenían su administrador. Y el administrador a su vez le tiró la pelota al de mantenimiento. Y el de mantenimiento, no, es que eso no se puede hacer. Investigamos y sí se podía configurar de poderle apagar y prender y sectorizar. Fue un trabajo que se tuvo que hacer, pero pues es que la inversión de esa configuración del sistema pagó, digamos que la consultoría o las mediciones. Y pues ya como tal, con toda esa información se pudo hacer toda una intervención global y general del edificio. Entonces, bueno, hasta ahí está eh, como lo que les quería compartir a ustedes sobre el uso de los datos, la toma de decisiones. Y pues sí es muy importante que, si bien es cierto, hay muchas prácticas que son muy estándar, pues al final cada plan de medición, cada plan de eficiencia energética y monitorización tiene que adaptarse a cada negocio. Entonces, espero que hayan aprendido muchos conceptos, productividad energética, monitorización, indicadores energéticos. Y pues si hay alguna pregunta, estoy muy atenta. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Hola, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, señora Luz, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Muy Bueno, interesante. me alegra mucho. ¿Tienes alguna Gracias, señora pregunta Luz. o algo para compartir adicional? No, hasta el momento no. Igual recuerde, señora Luz, que esta grabación quedará almacenada en el micrositio de cada una de las empresas que se les asignó para que ustedes puedan visualizarla nuevamente y compartirla con todo su equipo. Sí, señora, sí es, le agradecemos mucho. La idea sí es compartirla con el equipo de trabajo y todo el personal que también, digamos, aplica esta información. Listo. Catalina, ¿me confirma si ya terminaríamos hasta aquí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, señora Luz, agradecerle por su tiempo, por su disposición para estar dentro de la capacitación y esperemos contar con su participación nuevamente en futuras capacitaciones. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.